Qué bueno. Bueno, ya conseguí lo que quería. Buenas tardes, niños, nuevamente. Vamos a, a ir con con el último tema, con el tema de la página 26 y 27, que es los criterios de divisibilidad. Esta página es muy importante porque si usted tiene bien claros los criterios de divisibilidad, usted va a poder hacer las operaciones. Además, hay que tener en cuenta que estos temas son básicos luego para las operaciones y los números fraccionarios. Entonces, nos van a decir qué es eso de criterios de divisibilidad. En el Explora nos dicen que un número es divisible por otro cuando el residuo de su división es cero. Volvemos a lo mismo. Los criterios de divisibilidad permiten determinar con facilidad si un número es divisible por números menores que 10. Entonces, con que sepamos los criterios de divisibilidad con números menores que 10, entonces nos vamos a dar cuenta si ese número que vamos a dividir es divisible por esos números y es más fácil encontrar el número que estar explorando. Entonces hay una tablita. Esta tablita, por favor, se la deben aprender de memoria para que les quede. Tratarlo de hacer o practicarla o leerla muchas veces hasta que las aprendan de memoria. Entonces tenemos los números 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 10. O sea que vamos a ver los criterios de divisibilidad de los números 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ellos nos permiten que cuando nos enfrentemos a una división y sepamos que ese número es divisible por cualquiera de estos números, ya la podemos hacer más fácil. La tabla tiene número, criterio de divisibilidad y un ejemplo. Entonces, son tres columnas y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filas. En la primera fila encontramos que un número es divisible por 2 si termina en 0 o es una cifra par. O sea, todos los números que son múltiplos de 2, de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, que terminen en 0 es divisible por 2. Y los pares, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, y que terminen esos números en un número par, es divisible por 2. Aquí está el ejemplo. 52 termina en 2. Es divisible por 2, o sea que este número yo lo puedo dividir por 2 y la división me da exacta. ¿Por qué? La mitad de 5, busco la mitad de 4 y me queda 1. Y entonces me sobra 1 que son 12. La mitad de 12 son 6, entonces la mitad de 52 es 16. Más o menos así. Si me equivoqué, ustedes lo rectifican y lo corrigen mentalmente. Luego, la divisibilidad por 3. Un número es divisible por 3 si la suma de sus cifras es un múltiplo de 3. Es un múltiplo de 3. Ejemplo, 5 más 4. ¿Cuánto da 5 más 4? 9. Primero sumamos 5 más 4 y nos da 9. 9 es múltiplo de 3. Los niños dicen, porque está en la tabla del 3. Entonces lo puedo dividir. Entonces cojo y separo una cifra. El 3 en el 5 está una vez, me sobran 2, 24. Entonces el 3 en el 24 sería, ¿cuánto? ¿Sería cuánto? A ver, serían 3 en 5. El 3 en el 5 está una vez, sobran 2. 24 dividido 3, ¿cuánto me da? Entonces comprobemos si este ejercicio está bueno o no, porque si yo busco un múltiplo, busco dividir 24 entre 3 y recorro la tabla del 3, ¿qué me haría? 7 por 3, 21.
7 por 4, 28. ¿Será divisible? Entonces miremos si el ejemplo está bien dado. Bueno. 4. Un número es divisible por 4 si es par y su mitad es par. Porque ahí me sobra un residuo en esta del 3 y entonces este 54 no sería divisible por 3 porque la suma puede ser un múltiplo de 3 que es 9. Dice, el número divisible por 3 si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. 5 más 4 son 9, son múltiplo de 3 porque 3 por 3, 9. Pero al hacer la división, ¿qué pasó? Un número es divisible por 4 si es par, termina en 2 y su mitad es par. Entonces, si yo divido esta entre 2 para que sea la mitad de 7 son la mitad de 6, son 3, sobra una, la mitad de 12 son 6, 36, entonces sí es divisible por 4. Un número es divisible por 5 si termina en 0 o en 5, porque los múltiplos de 5 terminan en 0 y en 5. Entonces aquí yo puedo dividir, el 5 en 7 está una vez, me sobran 2, el 5 en 25 están 2 veces, entonces son 12. Ahora, en 6, un número es divisible por 6 cuando es par y la suma de sus cifras es un múltiplo de 3. Entonces, es par. Y si sumo a 9 más 6, me da 15, ¿no es cierto? Entonces dice, y 15 es múltiplo de 3. Un número es divisible por 9 si la suma de sus cifras es un múltiplo de 9. Entonces sumemos 4 más 4, 8 más 1, 9, es múltiplo de 9. Un número es divisible por 10 si termina en 0. Ahí sí pues no le quitemos pierde. Y si 230 lo divido entre 10, corro la coma a un lugar y me da 23. Los 36 estudiantes de quinto grado se pueden organizar en grupos de 3 para el laboratorio de biología, porque 36 es un número divisible por 3. ¿Verdad? ¿Cuál es el criterio? 36. La suma de sus cifras es múltiplo de 3. Entonces sumamos a 36. 6 más 3, 9 es múltiplo de 3. Y 36 dividido 3 me daría 1, está bien. Bueno, hagámoslo con 43. ¿Será? ¿Se podrá? Si hacemos grupos de, digamos, de 4. Entonces, un número es divisible por 4 si es par y su mitad es par. Entonces, 43. Entonces, 43 no es par. Es 44. Ahorita se acuerda que somos 44. Ahora, wow, lo que sigue, practica con una guía. Distribuya los siguientes números en la casilla o casillas de las siguientes tablas. Mire la tabla. Un número puede ser divisible por más de un número. Un número, la guía es esta. Un número es divisible por más de un número. 15 es divisible por 3 y por 5. ¿Ya? Entonces aquí usted va a mirar 15. ¿Por cuál es divisible? Da 6, es múltiplo de 3 y también es múltiplo de 5. Entonces colocas el 15 acá en números divisibles por 3 y acá en números divisibles por 15. Ahí ya está la guía. Sigues con el 18. Si sumas 1 más 8 te da 9. Entonces mira si es divisible por 3 y por 9 y así sucesivamente. Luego entras al comprende que te aclara más el concepto, el bombillito, y dice, los criterios de divisibilidad permiten identificar fácilmente cuando un número es divisible por otro número y te facilita la división. 570 es divisible por 2 porque termina en 0. 570 es divisible por 3 porque su suma, la suma de sus cifras, por la suma de sus cifras. 5 más 7 me da 12. Y 4 por 3 es 12. 5 más 7, 12 más 0, 12. 570 es divisible por 5 porque termina en 0. 570 es divisible por 6 porque es par. Todos los números que terminan en 0 son pares. Y la suma de sus cifras es múltiplo de 3. 5 más 7 son 12 y 4 por 3. 570 es divisible
por 10 porque termina en 0. Listo. Entonces, el segundo punto, desarrolla tus competencias. Aquí es donde vas a poner en juego que eres competente para dividir, para multiplicar, para hacer cualquier operación y que te aprendiste la tabla de arriba. Te dice ejercitación, completa la tabla, aplica los criterios de divisibilidad. Tienes que volver a la tabla si no te la aprendiste. Ya, entonces la aplicas. Entonces acá, por ejemplo, el ejemplo 48 es divisible por 2 porque termina en par. En par es divisible por 3. Si sumo 4 más 8 me da 12 y 12 es múltiplo de 3. Es divisible por 48. ¿Por qué? Hay que pensar. Es divisible por 5, no termina ni en 5 ni en 0. Es divisible por 6, es múltiplo de 6. Es divisible por 9, no. Es divisible por 10, no. Solo chulea por el que sea divisible. De luego coge 75, lo dice entre 2, o mira los criterios de divisibilidad y más fácil, y no tienes que hacer esa división tan larga porque si lo haces, esta división se te va a volver un problema. Más bien lo usas con los criterios de divisibilidad. Te vas a la divisibilidad de 2, de 3, de 4, de 5. Razonamiento. Escribe la cifra que falta en cada número para que la afirmación sea verdadera. Entonces aquí 245 es divisible por 2. Aquí hay que colocar una cifra que termine en par. 345 es divisible por 4. Miras el criterio y miras qué cifra le podrías colocar y así sucesivamente. Comunicación. Sin hacer las divisiones, señala si las afirmaciones son verdaderas o falsas. Una B aquí o una F acá y justifica. 1780 es divisible por 2. Entonces colocas B o F. ¿Cómo justificas? Pues lee la tabla de divisibilidad por 2. Entonces acuérdese que un número es divisible por 2 y termina en par o en 0. 735 es divisible por 5, entonces aquí escribe falso o verdadero acordándote cuáles son los números que son divisibles por 5 y así sucesivamente. Solución de problemas. María del Carmen coleccionó cromos de animales. Tiene más de 30 y menos de 50. Más de 30 es un 31, 32, menos de 50 es un 49, 47, 48. Los quiero organizar en un álbum de manera que en cada página guarde el mismo número de cromos. Si puedes ubicar, te divides un número que está entre 30 y 31, los números que sean divisibles, los escribes primero y miras qué números son divisibles por 2, por 4, por 6, por 9, por 12 o 18. Cromos de cada página. ¿Cuántos cromos tiene María? Pues ahí miras la respuesta. Bueno, chicos, muy amables, gracias por su atención. Y entonces, ya con esto se cierra la primera quincena de las tareas que se montaron en CEBE. Si ustedes dejaron esto para hacer para el final, qué pesar porque las preguntas vinieron a surgir el viernes, por eso el sábado hice la estrategia de volver a cargar las tareas, pero tema por tema. Pero si lo hubieran dicho desde el principio, había sido diferente. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Honestamente, si dejaron todo para el final, no van a alcanzar. No van a alcanzar. Bueno, que Dios los bendiga, que el Señor los proteja. Cuidémonos, acordémonos de lavarnos las manos y de no salir a la calle. Si salimos, que sea con tapaboca. Los niños no pueden salir. Salen los que tienen pico y cédula y las personas mayores que tienen permiso. Los niños no. Bueno, hasta luego. Arrivederci.